Bueno, buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos a la Matritense. Tenemos hoy un día de lo más movido. Tenemos el pregón de San Isidro aquí enfrente. Estamos a la espera de saber el nuevo Papa, que estamos esperando aquí unos minutos a ver si lo decían, pero seguimos sin saberlo, con lo cual es un día, la verdad, peculiar. Pero bueno, además tenemos la calle Mayor cortada. Bueno, y además hoy en la Matritense tenemos también un acto muy especial, con doble significado. Tenemos una conferencia muy interesante, que es la que les ha convocado a todos ustedes, el nuevo Caravaggio descubierto en España. Tenemos un descubrimiento que se nos va a presentar hoy por don Iván Marcos, que es nuestro ponente de hoy. Y además, antes de empezar, vamos a rendir un pequeño homenaje a uno de nuestros socios, lamentablemente fallecido hace algún tiempo, no mucho tiempo, pero sí hace ya algo más de unos 2 años. Don Matías Díaz Padrón, fue socio académico de la Matritense, aparte de ser el conservador jefe de la colección flamenca del Prado y otras muchas cosas, y tenemos que ponernos aquí a mencionar sus múltiples méritos, tanto profesionales como personales, pues no tendríamos aquí tiempo suficiente. Y saben que, creo no equivocarme si digo que fue lo último que descubrió, lo último que publicó, tiene relación directa con la Matritense, de la que ya les digo que era socio académico. Y es que durante bastantes años estuvo investigando la colección que tenemos aquí en esta casa, la que nos está rodeando ahora mismo, y algún cuadro más que hay por la sede. Saben que es una colección de cuadros de lo que se llama el Prado Disperso. Fue un depósito del Prado que lleva aquí ya más tiempo que en el Prado. Vamos, está aquí desde el siglo XIX, y son una serie la mayoría son paisajes flamencos. Luego hay tenemos el Bassano famoso, que ese sí que está ubicado, de pintura italiana. Pero en general figuraban como anónimos, y figuran como anónimos en el catálogo mismo del Prado, ¿no? Bueno, pues ya les digo que durante bastantes años, creo que en torno a 20 años, estuvo Matías estudiando. Además, Matías hacía una cosa muy curiosa, que yo digo que era como una inteligencia artificial de estas de ahora, pero hecha ser humano. Es decir, él veía un cuadro y era capaz de detectar una escena. Esta escena yo la he visto en otro sitio, y se acordaba del cuadro, dónde lo había visto, quién lo había hecho. A mí son unas cosas que yo, como para estas cosas, no... Es algo sorprendente. Pues Matías pacientemente esperó hasta que, bueno, con la circunstancia de unirse a la Matritense, volvió a ver de nuevo los cuadros, a sacar unas fotos. Estuvo aquí varios días sacando fotografías de más detalle, terminando un poco de documentarse para cerrar esa investigación que en su momento había empezado. Y al cabo de un tiempo nos dio la sorpresa de que descubrió cuál era el autor de buena parte de estos cuadros que figuran como anónimos. De hecho, bueno, están ahora mismo tapados. Si ven ahí los cuadros que figuraban como anónimos, ahora vamos a descubrir la placa con el autor que reconoció Matías. Una autoridad mundial como él nos dice esto, siendo además socio de la casa. Qué menos que reconocer, aparte de que, bueno, fue la última publicación, una publicación póstuma, eh, de la que él hizo, pues fue referido a este descubrimiento. Pero nos faltaba cambiar la cartelería. La cartelería seguía figurando como anónimo. Entonces, a pesar de que durante bastante tiempo, en los últimos meses, lleva mucha gente, venga, pero hombre, ¿cómo no lo cambiáis ya? Esto había que buscar una fecha un poco significada, ¿no? Y entonces, bueno, Iván, que es uno de sus... Te lo voy a llamar así, es uno de sus discípulos. Bueno, quisiera. Bueno, él es muy modesto y dice eso, pero es así. Eh, bueno, pues creo que es el día que nos da esta conferencia, con motivo bueno, lo conoció personalmente también, y compartimos amistad con él. Pues es un buen día para hacer este pequeño acto de homenaje muy simbólico, que simplemente consiste en destapar estos nuevos carteles en los cuales se indica quién es el autor. Que, por cierto, no se lo he dicho, se lo voy a decir. Es Jan Bildens. Jan Bildens, que parece ser, yo estas cosas, yo es que me van a perdonar, pero yo de arte sé lo justito. No es mi mundo, pero parece ser, corregidme si me equivoco, era el retratista, el paisajista de Rubens. Es decir, el que le hacía los paisajes de fondo a Rubens, nada menos. Claro, yo no sé si conviene mucho decirlo esto, a ver si van a venir los del Prado
y van a querérselo llevar. Hombre, no sé si aquí la usucapión no vale, ¿no? Es una pena. Me temo que no, pero bueno, el caso es que vamos a proceder a destapar los nuevos letreros en los que figura Jan Bildens como autor atribuido por don Matías Díaz Padrón. Así que bueno, el secretario y yo vamos a hacer los honores aquí. Es verdad que hay otro aquí. Vas más hacia la derecha. Bueno, ya lo hace el secretario, que yo estoy cargándome los micrófonos. Inaugurados quedan. Muy bien. Pues nada, un aplauso otra vez. Está correcto, ¿no? Está fantástico. Muy bien. Bueno, pues... tengo que decir que la socia de la casa que más ha insistido en esto, que se ha encargado de encargar los carteles y que ha estado detrás de que se hiciera este acto, pues es Sara Morena, que es una de nuestras socias voluntarias, ya saben. Así que bueno, hay que decirlo también. Bueno, pues creo que es un acto bonito. Ya prepararemos algún otro, tenemos que preparar alguna charla de homenaje hablando de la figura de Matías Díaz Padrón, que es una de estas figuras, lo que pasa en España, ¿no? Una persona destacadísima a nivel internacional, que nos contaba que, por ejemplo, a la reina Fabiola de Bélgica le llamaba a su palacio para hablar de pintura con él. De este tipo de personas estamos hablando. Y bueno, pues ya saben cómo somos en España, ¿verdad? Que poco a poco se va diluyendo la memoria de esta gente. Y por lo menos en la Matritense hacemos mucho esto, ¿no? Con muchas de nuestras figuras, de los socios de la casa y de la gente que realmente merece ser recordada, pues aquí intentamos por lo menos hacernos eco de todo ello y resaltar la importancia que tienen y que sean ejemplo para las generaciones venideras. Así que bueno, creo que esto es importante y pues hoy hemos hecho este pequeño acto para ahondar en estas iniciativas y para recordar a Matías. Dicho esto, no tenemos papa todavía, ¿no? Creo que no. Ya lo tenemos. No, por eso digo que no sabemos quién es. Ya sabemos que hay fumata blanca, pero nos han cogido in albis. Así que bueno, veremos. En este caso, vamos a darle la palabra al secretario para que lea. A petición del ponente, nos ha pedido que su currículum, que podría ser mucho más extenso, lo reduzcamos a muy poca cosa. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Adelante, don Julio Real, nuestro secretario general. Que muy bien. Va a leer. Con la venia del señor presidente, pues nada, les reitero a ustedes la bienvenida. Y el título de la conferencia esta tarde, pues la verdad es que es un poco impactante. El nuevo Caravaggio descubierto en España. No es que estos cuadros o estas pinturas normalmente se desconozca su existencia. Básicamente de lo que se duda es de su atribución artística. Es una circunstancia que se produce con mucha frecuencia, que los grandes galeristas y, por supuesto, los museos nacionales o de cualquier otra índole, pues cometan, digamos, errores en sus atribuciones o estas se vayan afinando con el paso de los años. Y yo creo que esto va a ser muy interesante y sobre lo que va a versar la conferencia de nuestro ponente. Hay casos muy recientes de recientes atribuciones. Hace unos escasos 4 años, la casa de subasta Christie's sacó al mercado una maravillosa pintura de un pintor flamenco de Amberes que se conocía como la Virgen de las Cerezas. Y bueno, se sabe que la pintura original de Quentin Metzys, que es uno de los principales pintores de Amberes, nacido en la segunda mitad del siglo XV y muerto en el primer tercio del XVI, el más importante pintor que toma, digamos, las corrientes de lo que es el arte italiano, derivado de Leonardo da Vinci, combinándolo con el arte flamenco. Pues este cuadro, que se ignoraba realmente su atribución, pues se ha determinado finalmente y salió al mercado, pues ya digo, hace 4 años, de un precio testimonial que le atribuían 30, 50.000 euros, pues bueno, la cosa se disparó entre los 8 y los 12 millones de euros, lo cual la diferencia no es pequeña. También su hijo, Jan Metzys, pues fue un pintor pues muy destacado que tomó en sus primeros años los modelos de su padre y realizó una serie de imágenes de la Virgen muy interesantes tomados del modelo de la Virgen de las Cerezas, si bien luego desarrolló un estilo propio, tanto como retratista como, digamos, difusor de lo que eran imágenes básicamente mitológicas y sobre todo hizo mucho hincapié en la pintura de costumbre.
tanto el padre como el hijo se confunden siempre la autoría de sus obras. Es sumamente complejo tratar de definir qué hizo el padre, qué remató o qué continuó el hijo finalmente. Caravaggio, pues vamos a ver que es un personaje que tuvo una vida terrenal realmente breve, es cierto, ¿no? Muy agitada, muy turbulenta al mismo tiempo. Y vamos, luego nos referirá el ponente su auténtico nombre y apellido, porque ustedes saben que Caravaggio es un topónimo, es de la localidad italiana en la que nació. A partir de aquí, pues podemos establecer un nexo entre... Me viene que ni al pelo esto. Julio, perdóname, pero sí, ya sabemos quién es el nuevo papa. El cardenal Prevost de Estados Unidos. Caramba. León XIV. León XIV. Tomará el nombre de León XIV. La verdad que sí, es inesperado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... De Donald Trump. El cardenal Prevost de Estados Unidos, nada menos. Repetimos continente americano. Absolutamente. Y bueno, pues, Jesús. En fin. Adelante, Julio. Y bueno, como me he quedado tan desarbolado ante esta noticia, me voy a limitar a referirles que don Iván Marcos García Diego Ruiz, estos apellidos complejos a mí me encantan porque te ayudan a rellenar la tarjeta de visita y las placas doradas quedan maravillosas en la puerta de tu casa, ¿no? Pues ha sido magistrado juez al servicio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Apartado, digamos, o dejada la carrera de la jurista como magistrado, pues se dedica a ejercer como letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Y, por supuesto, la vena que nos interesa extraer de él y chuparle bien la sangre y su sabiduría es su categoría de investigador del arte. Aunque tiene, digamos, formación a título, digamos, formativo, no académico, pero tiene una formación artística histórica impresionante. Ustedes lo van a percibir en estos momentos y a partir de estos momentos en que le cedo la palabra. Así que no me dilato más, me he quedado impactado por la noticia que tenemos a León XIV como nuevo papa. La influencia de Donald Trump es absolutamente indiscutible, así que ya él se retrató como papa, pues en fin, el Colegio de Cardenales ha tomado nota, según parece. Cedo la palabra a don Iván Marcos y espero que ustedes pues disfruten de esta interesantísima conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Manuel, presidente de la Sociedad Matritense, y a la propia sociedad por haberme invitado a participar hoy con todos vosotros para dar esta charla sobre una pintura que ya Julio lo ha introducido. Es realmente una pintura milagro. Una pintura milagro, ¿por qué? Pues por un hecho singular que no se produce prácticamente nunca, y es que desapareció. A los 50 años de ser pintada, vino a España, se sabe que vino a España, ahora lo vamos a contar, pero se le perdió la pista y no se volvió a saber nunca más de ella. Los historiadores de arte hablaban de ese Caravaggio perdido, el Ecce Homo que vino a España y que no se supo nunca nada más de él. Algunos lo confundían con otro Ecce Homo, otro cuadro que ha estado atribuido a Caravaggio hasta fechas muy recientes y que precisamente está ahora puesto en duda a causa de la aparición de este, que es el auténtico Caravaggio. Esto sí que es un Caravaggio indudable, pero por esas circunstancias de la vida y lo que vamos a relatar ahora de todo lo que ha sido la trazabilidad del cuadro desde que lo pintó el artista hasta que ha llegado a nuestros días, estuvo desaparecido durante 375 años. Y eso pasó, y ahora vamos a descubrir cómo ocurrió esto, para que de repente, pues, un día cualquiera, en el Madrid de la pospandemia, en el mes de abril del año 2021, pues apareciese en el catálogo de una sala de subastas de aquí de la capital, de la sala de subastas de Ansorena, donde figuraba, lo vamos a ver, os lo voy a enseñar. Mira, esta es la sala de subastas de Ansorena y este es el catálogo de la sala de subastas que he tenido. Os lo he traído porque lo tenía. O sea, a mí me llega, como he hecho algunas operaciones ahí en Ansorena, pues he hecho alguna compra, pues me llega el catálogo a casa, Y
me dediqué a mirarlo y un día, al mirarlo, me di cuenta de que, fijaros, en esa esquinita de abajo, a la izquierda, salía este cuadro que en la reseña específica de Internet ponía, fijaros lo que ponía, lote 229, no sé si lo podéis leer, os lo leo yo, Círculo de José de Ribera, la coronación de espinas, siglo XVII, óleo sobre lienzo, 111 por 86 centímetros. Bueno, creo que el tamaño es lo único que hay correcto en esta reseña, porque ni siquiera es la coronación de espinas. Esto no es la coronación, la representación de la coronación de espinas. Aquí sale Jesús ya con la corona puesta, y lo que es la figura de un ecce homo. Es decir, he aquí el hombre, es lo que representa, es lo que significa esta expresión en latín. Cuando Poncio Pilatos, que es el personaje que está aquí a la izquierda del cuadro, según lo estamos mirando, pues anuncia al pueblo a Jesús, y le pide, según dicen los evangelios, le pregunta al pueblo que qué quiere que hagan con él. Luego lo veremos también. El precio de salida, 1.500 euros, atribuido al círculo de José de Ribera. José de Ribera, el españoleto, sabéis que era un pintor valenciano que viajó a Nápoles a edad muy temprana, pasó primero por Roma, ahora se están descubriendo muchos cuadros de su época romana, y después viajó y se asentó en Nápoles, donde pasó el resto de su vida, y siguió de manera muy fidedigna todas las enseñanzas de Caravaggio. Él, cuando llegó a Nápoles, Caravaggio hacía 7 años nada más que había muerto, no le conoció personalmente, pero quedó totalmente prendado de su pintura, de su estilo, y con un estilo propio, porque es un gran pintor, sin duda, Ribera es un gran pintor, pues pintó siempre el resto de su vida, orgulloso de ser español, firmaba el Españoleto en sus cuadros, o español, firmaba José de Ribera español, le conocían por el Españoleto por su corta estatura. Pues siguió durante todo el resto de su vida las enseñanzas de este maestro, pero no tiene nada que ver con él. Yo cuando vi esta foto en el catálogo dije, ¿pero qué es esto? O sea, me quedé muy sorprendido, porque es que, digo, no me encajaba para nada en Ribera, y os digo, no es muy habitual. Yo estaba en casa, había terminado de trabajar, y como tengo mucha afición por esto, pues estaba hojeando el catálogo, y os digo, dejé el libro, cerré lo que estaba haciendo con él, y me cogí el coche, pero comprobé que estaba abierta todavía la sala, y me fui hasta en Sorena a verlo en directo. Y allí estaba este cuadro. Fijaros, estas fotos son exclusivas porque las hice yo con mi cámara, no salen en ningún sitio. Hice unas fotos, mirad cómo estaba expuesto en la sala. ¿Lo veis aquí el cuadro? Con otros cuadros diluido entre la mayoría, pues total, un cuadro de 1.500 euros pues tampoco es para tanto. Este costaría 6.000 o 8.000 seguro, por lo menos. Era un cuadro atribuido de Atenies y luego lleno de objetos de plata, como se ve en Ansorena, una arqueta relicario del siglo XIX, el tipo de cosas que subastan en Ansorena, que son obras de arte muy buenas. Y aquí estaba el cuadro. El cuadro que tenía un pequeño listoncito de madera, que yo creo que eso también sirvió para confundir al experto de la sala de subastas, diciendo, no está ni siquiera bien adornado, tenía un pequeño desconchado en el rostro de Jesús, ahora lo veremos también, y ahí estaba. Yo después de eso me fui a casa pues con un poco preocupado, diciendo, jolín, yo salí convencido de que este cuadro era de Caravaggio. A mí me encanta ese pintor, yo lo he estado estudiando, tengo muchos libros de él, y dije, joder, es que esto... Y me puse a estudiar, y en el curso de los 15 días más o menos que dura la exposición de los cuadros y de las obras de arte que van a salir a subasta, antes de que llegue el día de la subasta y se subasten todos ellos, pues yo acudí hasta otras 3 veces más a la sala para ver. Yo estaba convencido de que lo iban a quitar, porque se tenían que dar cuenta si el problema realmente está en Internet. En Internet hace que todo el mundo vea estos cuadros, todo el mundo lo ve, todo el mundo ve catálogos de todas partes del mundo, porque hay gente especializada en eso, hay gente que le encanta, tiene afición. Mi amigo Álvaro, que está aquí, por ejemplo, la comparte conmigo, y se dedican a ver cuadros de todas las salas de subastas del mundo, y de vez en cuando aparecen cosas muy interesantes, y yo sabía que eso iba a pasar. Fijaros, el día mismo de la subasta,
el día anterior fui a verlo otra vez. Dijo, bueno, voy a ver qué pasa. Y el día mismo de la subasta, por la mañana pronto me metí en los periódicos y ya había salido la noticia. Se retira de la sala de subastas de Ansorena un cuadro. Los expertos sospechan que podría tratarse de una obra original de Caravaggio. Lo que pasó después ya fue de dominio público. Por cierto, os digo que me lo han comentado me lo ha comentado Isabel, que está aquí viendo. La semana que viene estrenan hasta una película sobre este cuadro. La estrenan en los cines. Le llaman el Sleeper, el Caravaggio dormido, o sea, el cuadro dormido, ¿no? Pues eso, haciendo referencia a esos 375 años que pasó en una colección privada y en sitios sin que nadie le diera ninguna importancia, ¿no? Digo, será curiosa. Supongo que será una película enfocada sobre todo desde el punto de vista comercial y de la repercusión que ha tenido desde el punto de vista social, ¿no? Nosotros aquí preferimos verlo. Yo os estoy contando ahora esta anécdota, pero lo que me interesa más es analizar este cuadro desde un punto de vista académico y artístico, ¿no? Lo que os digo, ¿qué pasó después? Pues mirad, el mismo día, el día anterior justo a la subasta, vino una experta en la obra de Caravaggio, una historiadora de arte italiana, María Cristina Terzaghi, que viajó desde Roma hasta Madrid para verlo in situ y pudo verlo antes de que lo retirasen. Y en cuanto lo vio también, bueno, lo había visto por internet y ya de principio había dicho que era una obra original, pero ahí al verlo en persona no pudo sino confirmarlo. Fijaros, os digo, hubo un anticuario de Milán, y esto lo sé a ciencia cierta porque me lo ha dicho otro anticuario, amigo mío, Diego López de Aragón, que llegó a hacer una oferta de hasta 20 millones de euros por el cuadro para que se lo cediesen en venta directa, es decir, retirarlo de la subasta y comprárselo a los vendedores por 20 millones de euros en ese momento. El Ministerio de Cultura tomó cartas en el asunto, vio que esto se había publicitado, salía en todos los periódicos y dijo, esto no puede ser. Entonces, ¿qué hicieron? Lo declararon bien de interés cultural y salió así, de esa manera, garantizada la seguridad de que no podía sacarse de España. Menos mal, porque fijaros, si esto llega a ocurrir en ese periodo de 15 días de la subasta, de exposición de la subasta, se llega a hacer una operación de venta privada, pues hubiese salido y no hubiese podido, se hubiese perdido para el patrimonio español para siempre. El Ministerio de Cultura previó un informe del Museo del Prado, del director del Museo del Prado, que además es especialista en pintura italiana, Miguel Falomir, lo declaró bien de interés cultural y a partir de ese momento ya nos quedamos tranquilos. Lo que no hizo el Ministerio de Cultura, bueno, pues es lo que esperábamos todos que tenía que haber hecho, que es meterse en la negociación para adquirir ese cuadro y que ese cuadro pasase a engrosar las colecciones del Museo del Prado, que era donde es su sitio natural, donde debía de estar, yo entiendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó después de esto, después de que se declarase bien de interés cultural? Pues la familia propietaria del cuadro, que eran 3 hermanos, Diego, Mercedes y Antonio Pérez de Castro, de los cuales hablaremos después, encomendaron la gestión de la operación de venta del cuadro a uno de los mejores anticuarios de España, Jorge Coll, que en esos momentos era el CEO de la galería Colnaghi, una galería importantísima, que participa todos los años en la Feria de Maastricht y en todos los eventos más importantes de arte, ¿no? Este anticuario, Jorge Coll, continuó las negociaciones de venta por su cuenta y, claro, ¿qué pasó? Pues lo que pasó, obviamente, es que al quedar restringido el mercado de venta del cuadro al territorio español, porque no se podía sacar fuera de España, entonces eso bajó en picado, por decirlo así, bueno, en picado, ahora os voy a decir la cifra, la operación de venta la redujo muchísimo. Al final, ¿por qué precio se vendió? Se vendió por 36 millones de euros. El Prado no ejerció el derecho de tanteo, que os digo que lo podía haber ejercido en ese momento y quedarlo incorporado a las colecciones públicas, pero lo adquirió un misterioso coleccionista inglés afincado en España, es todo lo que se sabe de él, que ha manifestado su propósito de no cederlo, sino de tenerlo siempre en exposición al público, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar del cuadro. Así, de principio, cumplió su palabra, porque durante casi 8 meses estuvo expuesto en el Museo del Prado, primero en una exposición en solitario, que se llamaba El Caravaggio Perdido, que duró desde el 28 de mayo
hasta el 13 de octubre de 2024. Y luego hasta febrero de 2025 se combinó, se incluyó dentro de las salas con otro cuadro. Mirad, esta es la exposición, el Caravaggio perdido. Se combinó después con el otro cuadro de Caravaggio que hay en las colecciones del museo, que es el David con la cabeza de Goliat. Fijaros que este cuadro es menos importante, en mi entender, que el Ecce Homo, pero es un gran cuadro, acaba de restaurarse por el Museo del Prado y ha quedado fantástico. Fijaros esta cabeza de Goliat, como un dato un poquito truculento, que lo vamos a enlazar enseguida con la biografía de Caravaggio, pues es un autorretrato del pintor. La cabeza cortada de Goliat es un autorretrato de Caravaggio. ¿Qué ha pasado después de esto? Pues la exposición, la cesión duró hasta febrero de este año, de 2025, y el 7 de marzo de 2025 se cedió temporalmente para una exposición que se ha inaugurado en el Palacio Barberini de Roma, que se inauguró el día 7 de marzo de 2025 y que va a durar hasta el día 6 de julio, hasta el 6 de julio de este mismo año. Después, pues no sabemos qué pasará. Ojalá vuelva al Museo del Prado, pero ya eso queda en manos de su propietario, él tendrá que decidir. Lo único bueno que sabemos es que no se va a poder sacar fuera de España. Fijaros la exposición de Caravaggio. Mirad, este es el cartel de la exposición, que han usado otro cuadro que también está en Madrid, seguro que lo conocéis. Es la Santa Catalina del Museo Thyssen. Es un cuadro precioso, fantástico también. Vamos a ver, entonces, vamos a seguir la exposición. Esto es el devenir desde el año 2021, cuando se descubrió, hasta el año 2025, hasta el día de hoy. Eso es lo que ha pasado con el cuadro. Ahora, luego contaremos cuál es su origen desde que lo pintó el artista hasta que apareció en esa subasta. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer una breve biografía del pintor, de Michelangelo. Me decía Julio que yo iba a contar cómo se llamaba el artista. Efectivamente, su nombre es Michelangelo Merisi da Caravaggio. Da Caravaggio es de Caravaggio, significa. Ese es el nombre por el que ha pasado a la historia. Caravaggio es un pequeño pueblo de apenas 15.000 habitantes a unos 50 kilómetros de Milán, porque Caravaggio realmente nació en la ciudad de Milán. Nació en la ciudad de Milán el 29 de septiembre de 1571. Su padre era Fermo Merisi. Y su nombre, su apellido, Michelangelo Merisi. Fermo Merisi fue una persona relevante en la ciudad, ocupó el cargo de administrador y decorador, y también era arquitecto del Marqués de Caravaggio. El Marqués de Caravaggio, ya os digo, era el noble cuyo título provenía de esta pequeña ciudad, de la ciudad de la región de Lombardía, dentro de la provincia de Bérgamo. En 1577 falleció el padre de Caravaggio y en 1584, apenas con 13 años, entró Caravaggio como aprendiz. Mirad, este es el retrato de Caravaggio que le hizo Ottavio Leoni. Es un dibujo fantástico. Esta es la ciudad de Caravaggio, en Lombardía. Bueno, es una foto actual, pero bueno, podéis haceros idea de las dimensiones, y aunque ese terreno tan grande parezca una cosa moderna, pues es parte del casco antiguo de la localidad, los tejados. Os decía que a los 13 años entró en el taller de este pintor, Simone Peterzano, el primer maestro de Caravaggio. Él había sido discípulo de Tiziano y le enseñó las primeras reglas básicas del arte, para la perspectiva, para la anatomía humana. Una vez que concluyó su aprendizaje, Caravaggio marchó a Venecia y allí pudo estudiar a los grandes pintores. Simone Peterzano había sido discípulo de Tiziano y seguramente le embarcó en ese viaje para que conociese de manera directa a su maestro. Y ahí conoció Caravaggio a Tiziano, pero le impresionó todavía más que Tiziano, le impresionó el creador de la pintura veneciana moderna, que es Giorgione, Giorgio de Castelfranco, el Giorgione, que era un pintor magnífico que tuvo la terrible desgracia de morir con solo 28 años, pero en los poquísimos cuadros que nos ha dejado se demuestra como un pintor de un inmenso talento.
El Caravaggio hizo varias copias de los cuadros de Giorgione y también vio los cuadros del Veronés y de Tintoretto y de todos los maestros de la pintura veneciana. Seguramente también pudo apreciar los cuadros de Jacopo Bassano, que era otro pintor muy importante de los que había en Venecia en ese momento, especializado en pinturas de animales, y de los que, por hacer referencia a lo que ha comentado Manuel al principio de la exposición, aquí en la sala, si os aconsejo que luego, cuando termine la conferencia, podréis aprovechar para verlo. Hay un cuadro magnífico de su hijo Francesco Bassano sobre una de las estaciones del año, que merece, desde luego, es una de las glorias de la Matritense. Merece la pena verlo. Después, en 1592, con tan solo 21 años, Caravaggio viajó a Roma. Roma va a ser la gran ciudad donde pase la mayor parte de su vida Caravaggio. El principal biógrafo o historiador de arte que hay en el siglo XVII en Italia se llama Pietro Bellori, Giovanni Pietro Bellori. Escribió un libro que se llama La vida de los pintores, escultores y arquitectos modernos. Le llamaba modernos porque se refería a los que estaban todavía vivos cuando él lo escribió. Escribió ese libro en 1672. Este libro es este que tengo aquí. Y en este libro dedicó un capítulo entero a Caravaggio. No os creáis que le ponía demasiado bien. ¿Por qué? Pues porque el estilo de pintura de Caravaggio era un provocador nato. Algo lo veremos para que sepamos el tipo de perfil de este pintor, que desde luego pues no era una persona que pudiésemos calificar actualmente, ni creo que en ningún momento, como una buena persona. Era una persona muy, muy conflictiva. Luego lo hablaremos. Bellori, en este libro, en el capítulo que dedica a Caravaggio, dice que, desnudo y extremadamente necesitado, llegó a Roma sin una dirección fija y sin provisiones, y corto de dinero. Caravaggio había tenido problemas ya en Venecia, había tenido problemas en Caravaggio, en la ciudad, ya de niño había tenido conflictos terribles. Se dijo que en una reyerta con un compañero de juegos, pues que se cuenta, esto no está documentado, que le mató. Y sus padres le dejaron en ese momento de lado. Justo su padre fallecería a los pocos meses de ese incidente. No se sabe, eso no está documentado del todo. Pero Caravaggio sí está documentado. Luego, posteriormente, mató a otro hombre en otra reyerta. Y lo hizo, pues eso, con 30 y pocos años. En una reyerta, además, que luego os la contaré, que fue realmente tremenda cómo se produjo. Será una persona muy, muy conflictiva, un auténtico macarra, como emplearíamos los términos actuales, experto en los bajos fondos de Roma y también de Nápoles. Era tremendo el tipo de comportamiento que tenía, una persona irascible, yo creo que con un comportamiento psicopático. Incluso algunos historiadores han hablado de un problema de esquizofrenia, acusado de pederastia. O sea, es que no le faltaba de nada, o sea, era un auténtico personaje. Pero claro, también fue uno de los mejores pintores, de los más grandes pintores que ha habido en la historia del arte. Eso no se puede discutir. Y ahí entramos en el dilema moral. ¿Qué hay que valorar en una persona? Su arte, obviamente, ahora es lo que se valora. Han pasado 350 años de su muerte, no, 400, perdón, 400 años de su muerte, y ya, ¿qué vamos a decir de su vida personal? Pues la contamos, la exponemos como un dato histórico y seguimos valorando sus cuadros, que realmente son una auténtica maravilla y fueron una auténtica revolución para el mundo del arte. Bueno, cuando llegó a Roma, Caravaggio lo que sí tenía era buen don de gentes. Ahí conoció a un pintor bastante brillante, este de aquí, que se llama Giuseppe Cesari, el caballero de Arpino, le decían, el caballero de Arpino, otra localidad de Italia. Le llamaban así porque tenía un título nobiliario. De este pintor, que es un pintor brillante, bastante mejor que Simone Peterzano. Tenemos en la Real Academia de San Fernando una preciosa Inmaculada, perdón, que le estoy dando para atrás, una preciosa Inmaculada Concepción, que está en la Real Academia de San Fernando, que es una de sus grandes pinturas. Os recomiendo encarecidamente que vayáis a la Academia, no solo por este cuadro, sino porque tiene una colección magnífica y esta es una de sus obras importantes, desde luego.
Con este pintor, Caravaggio, este pintor trabajaba para el Papa Clemente VIII, y se le demandaba una ingente producción y tenía un taller bastante relevante, y lo que hizo fue especializar a sus discípulos en distintas tareas, algo parecido a lo que hizo Rubens, como por ejemplo ha dicho también Manuel, que tenía un pintor que se le hacía todos los paisajes, que era Jan Wildens, el que está en todos estos cuadros que tenemos aquí, menos ese del fondo, que ese no es de él. Entonces, el Cavaliere di Arpino, Giuseppe Cesari, encomendó a Caravaggio específicamente la tarea de rellenar los cuadros suyos con escenas de frutos y flores. Ahí Caravaggio empezó a hacer bodegones y a especializarse también en esas pinturas, que algunas de ellas son absolutamente magníficas, como la que hay en la Pinacoteca de Brera, que es uno de los mejores bodegones de la historia del arte. Bueno, después, con ocasión de dentro del taller de este pintor, realizó esta, que es probablemente la primera de las obras conocidas de Caravaggio, un joven pelando frutas, que está en la Fundación Longhi en Florencia. Es un cuadro todavía de aprendizaje, se le ve que no está Caravaggio en su máximo esplendor, lo pintó, se calcula que cuando tenía solo 21 años, todavía estaba en formación, todavía no había llegado a aprender lo suficiente para hacer las obras que pudo hacer luego. En ese taller del Cavaliere di Arpino, también Caravaggio, que ya os digo que tenía un gran don de gentes, eso es innegable, empezó a relacionarse con el círculo de los grandes coleccionistas de Roma. Conoció además a un pintor, a un joven pintor de apenas 16 años, que era Mario Miniti, que le serviría de ayudante y de modelo. Y tengo que deciros que probablemente de algunas otras cosas. Este es Mario Miniti. Fijaros, aquí está la combinación perfecta de lo que ya estaba empezando a hacer Caravaggio. El especialista de ese bodegón, si lo vieseis en detalle, es impresionante para perderse también. Un bodegón de frutas. Y luego el rostro de este chico, este chico que probablemente fue amante de Caravaggio, aparte de su discípulo, y también un gran amigo de él. Os lo quiero decir porque cuando ya Caravaggio estaba a punto de morir, Miniti, que era siciliano, le acogió y había vuelto a su isla, le acogió ahí cuando estuvo huyendo de la ciudad de Malta, donde nuevamente Caravaggio se había metido en otro jaleo impresionante y le perseguían para justiciarle. Y él le dio protección y le acogió en su casa y le estuvo ayudando durante los 9 meses que estuvo en Sicilia. Bueno, fijaros, además de este cuadro, también le retrató en otros muchos. Por ejemplo, fijaros, este joven del laúd, también sé que este cuadro está en el Metropolitan de Nueva York, y fijaros qué pintura tan original para su época. Un joven mordido por un lagarto, que se encuentra como el primer cuadro que hemos visto del joven pelando fruta en la Fundación Longhi de Florencia. Si os fijáis en la mano, le está mordiendo un lagarto, y fijaros la cara de espanto que está poniendo. El retratado es el mismo que hemos visto en el joven pelando fruta, es Mario Miniti, el discípulo de Caravaggio. Fijaros, el último cuadro donde aparecen juntos que os he traído es este, que es el concierto de músicos, que también está en el Metropolitan, y aquí aparece Mario Miniti tocando el laúd otra vez, y esta persona que está aquí detrás es el propio Caravaggio, en un autorretrato que se hace él. Fijaros, en 1599, Caravaggio tenía 28 años, era ya el pintor más famoso de Roma. Todos los nobles y los altos cargos eclesiásticos pugnaban por hacerse con alguna de sus obras. Él estaba además bajo la protección de un poderoso cardenal, el cardenal Francesco María del Monte. Y en esa época, en Roma, fue cuando se le hizo el encargo de pintar la capilla la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los franceses. En esa capilla se conservan todavía los cuadros, 4 cuadros que se encargaron directamente al pintor, pero que tuvieron una historia también bastante conflictiva en su elaboración. Eran cuadros que lo que hacían era exponer la vida de San Mateo. Y en esa exposición de relatos él hizo primero una pintura que os la voy a exponer aquí. Fijaros, es San Mateo y el ángel. Este cuadro, tristemente desaparecido, fijaros, os lo cuento porque
es importante. Desapareció con los bombardeos que se hicieron en Berlín, estaba en la Galería de Berlín, en el Museo de Berlín, y desapareció con los bombardeos aliados al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Menos mal que por lo menos podemos conservar estas fotos, aunque sean en blanco y negro. Pero este cuadro, cuando lo hizo Caravaggio, surgió un escándalo tremendo. Caravaggio ya había adoptado, si lo podéis ver aquí clarísimo, un estilo plenamente naturalista. Él no copiaba, él no idealizaba a las personas, él directamente repetía lo que veía en la naturaleza. Ese es el mensaje que nos quería transmitir. Caravaggio creó este estilo, el naturalismo, y que aquí ya, fijaros también, aunque se pueda adivinar por ser en blanco y negro, pues también lo combinaba con una tendencia al claroscuro, que sería luego adoptado por, yo os diría que por cientos de pintores, seguidores suyos, no discípulos directos, pero sí seguidores suyos. Bueno, como os digo, esta pintura naturalista lo que hacía era coger a un anciano casi probablemente un mendigo, de los que andaban a cientos, habría que decir, por Roma, y le puso como modelo para su San Mateo. Le cruza las piernas, le pinta con los pies sucios, tiene una cara que si la veis de cerca pues parece más de ignorante que de sabio, como debía ser San Mateo, y a la gente cuando lo vio, sobre todo al cardenal que le había encargado esta serie de cuadros para la capilla de San Luis la capilla Contariel y de San Luis de los franceses, pues le pareció un escándalo, le pareció pues eso, indecoroso, eso es lo que ocurrió. Le obligaron a retirarlo. Y le obligaron, si quería seguir cobrando el contrato que tenía pactado, le obligaron a hacer otra versión. Esa versión más ortodoxa es también fantástica. Gracias a Dios la tenemos, así se conserva y está en el sitio para el que se pintó. Os la voy a poner ahora para que la veáis. Fijaros, aquí el santo ya figura de otra manera, sigue siendo también un anciano que podría ser de cualquier sitio, pero ya está en una posición pues más ortodoxa, más comedida, y el resultado, el ángel que le está hablando, el resultado es realmente magnífico. Otro escándalo similar se produjo con otro de los cuadros más famosos de Caravaggio, La muerte de la Virgen, que se encuentra en el Museo del Louvre. Este cuadro, fijaros, para hacer este cuadro, Caravaggio no dudó en usar como modelo el cuerpo de una prostituta embarazada que había aparecido muerta flotando en las aguas del Tíber. Fijaros, cuando se supo esto, la impresión que tuvo que causar en una sociedad en la que estaban acostumbrados a ver angelitos, estaban acostumbrados a ver imágenes idealizadas como las de Rafael, como las de Leonardo, incluso como las de Miguel Ángel también. Y de repente llega un pintor con una técnica descomunal y se dedica a pintar cosas de la vida diaria, pero incluso dándoles un toque, diríamos que truculento, porque esto no se puede calificar de otra manera. Sin embargo, o sea, el talento inmenso que desprende esta pintura hace que ahora sea considerado como unas obras maestras de Caravaggio y también una de las obras maestras de la pintura universal. Fijaros, cuando la vio Rubens en Roma, pues dijo que era uno de los mejores cuadros que había visto. Rubens era un gran admirador de Caravaggio. Un cuadro que sí encajó, porque Caravaggio de vez en cuando hacía cuadros que sí le gustaban hasta a los cardenales incluso. Un cuadro que sí encajó con el gusto de la gente de ese momento fue el Santo Entierro, el entierro de Jesús. El entierro de Jesús que se conserva en los museos vaticanos. Es un cuadro también impresionante. Y Rubens también lo conoció in situ y no dudó. Rubens era especialista en coger, en absorber todo lo que él veía grande de los grandes maestros, lo incorporaba para su conocimiento y enseguida hizo este otro cuadro, esta otra versión, que se conserva en la Galería Nacional de Canadá, en Ottawa, y que reproduce pues la versión de Caravaggio, con mucha fidelidad. Distinta, pero muy fidedigna y desde luego también magnífica. Rubens era un gran copista, probablemente haya sido el mejor copista de la historia, no me atrevo a decirlo, pero probablemente sí. Copiaba a Tiziano y gracias a eso tenemos en el Museo del Prado pues el Adán y Eva, o tenemos la adoración de Venus. También en el Museo del Prado conservamos ahora no me acuerdo cómo se llama
la versión de Arachne, de las Islanderas, que luego usaría Velázquez para el fondo de las Hilanderas. También tenemos la copia de Rubens de él. Fue un copista inmejorable, pero solo copiaba a los mejores, obviamente, porque solo copiaba a los que tenían algo que enseñarle. Esa es la consecuencia que podemos apreciar. No se iba a poner a copiar ni siquiera pintores buenos, porque él era mejor que ellos. Caravaggio sí que le considero digno de ser copiado, desde luego, porque lo era además. Bueno, no podemos entretenernos más en esa época romana. En Roma pinta la parte más importante de su exigua obra. Os quiero decir que no se conservan más que unos 70 cuadros de Caravaggio en todo el mundo, cuadros originales. Luego atribuidos hay otros 150 que la mayoría de las partes de la doctrina discute, y los historiadores, pues unos dicen que sí, otros que no, pero que sean absolutamente indubitados, solo se conservan unos 75, 76 cuadros. ¿Qué pasó? Pues fijaros, el 29 de mayo de 1606 ocurrió un incidente en Roma, donde estaba viviendo Caravaggio ya desde hace muchos años, en el que se hace referencia a este suceso que os he contado antes. Un altercado que se produjo cuando Caravaggio estaba jugando al juego de la pelota, a un juego muy parecido, se llamaba el juego, esperad que no me acuerdo, talla gorda, se llamaba, un juego que es un antecedente del tenis, no tiene más importancia, pero tuvo una discusión con su contrincante, que se llamaba Ranuccio Tomasoni, que desgraciadamente para él además era hijo de un noble muy importante romano, y después de tirarle al suelo, de golpearse y de tirarle al suelo, sacó su espada, Caravaggio, fijaros cómo la gastaba, y con la intención, fijaros la mala saña de este pintor, con la intención de cortarle el pene, erró en el golpe y le seccionó una arteria, y Ranuccio Tomasoni murió desangrado. Se montó tal escándalo, claro, lo había visto un montón de gente que estaba ahí presente, que el Papa de Roma ordenó la detención de Caravaggio. Probablemente la pena que le esperaba era la pena de muerte, que era como se castigaba este tipo de sucesos, y más si el fallecido era una persona de relevancia, como en este caso. Caravaggio, sabiendo lo que le esperaba, salió escopeteado de Roma, huyó a la ciudad de Nápoles, donde también, os digo, él se movía como en su salsa, porque pues los bajos fondos de Nápoles eran conocidos de todos, y ahí enseguida encajó perfectamente como pez en el agua. Pero también, aunando esa doble faceta que tenía este pintor, pues enseguida empezó a mover contactos que había ya creado en Roma, de gente importante en Nápoles, y contactó con la familia Colonna, que se convirtió en su protectora en esta ciudad. Ahí pintó cuadros fantásticos también, como por ejemplo este de las 7 obras de la Misericordia, un cuadro donde ya el tenebrismo, el claroscuro se lleva a una de sus máximas importantes, y lo mismo también en la flagelación de Cristo, que tenemos la suerte también de que se conserve en la ciudad de Nápoles, en el Museo de Nápoles. Este otro está en la iglesia de la Misericordia de la ciudad también de Nápoles. Estos dos cuadros fueron su legado en esta primera etapa napolitana. El problema que pasó es que a Caravaggio le estaban buscando, y el Papa de Roma era todopoderoso y estaba moviendo hilos para lograr detenerle. Y Caravaggio lo sabía. Caravaggio había empezado ya a desarrollar una especie de paranoia, de obsesión persecutoria, pensando que la gente iba por él, y no le faltaban motivos para que lo pensase. De hecho, fueron a por él en muchas ocasiones, y algunas veces le encontraron. Y entonces aprovechó que en 1608, a principios de 1608, el gran maestre de la Orden de Malta, Alof de Winaucourt, que os lo voy a enseñar aquí, estaba en la ciudad de Nápoles, y ahí le realizó un retrato. Este retrato para él fue maravilloso, enseguida se dio cuenta del enorme talento de Caravaggio y le propuso que se trasladase con él a la isla de Malta. E incluso para nombrarle, le propuso para el nombramiento de caballero de la Orden.
Eso era una de las mayores distinciones en ese tiempo. Y así, el 14 de julio de 1608, el pintor fue nombrado Caballero de Gracia y Devoción de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Se fue con su protector, con su mecenas, su nuevo mecenas, a Malta, y en La Valeta, la capital de Malta, pintó uno de sus cuadros más importantes. Un poquito truculento también, que es lo que le iba a él, pero fijaros, es la degollación de San Juan Bautista, el único cuadro de Caravaggio que está firmado, porque Caravaggio no firmaba prácticamente nunca sus obras. Es un cuadro de dimensiones enormes, el más grande que pintó en su vida, y ahí se conserva también, en una iglesia de La Valeta, una basílica de La Valeta. También hizo algunos cuadros más. Y él empezaba a encontrar a gusto en la isla, pero a él le perdía su carácter endemoniado. Y tuvo otro altercado. Esta vez también escogió muy mal al contrincante. Hubo una pelea con otro caballero de la Orden de Malta, y en esa pelea le dejó gravemente herido. Caravaggio debía ser bastante bueno con la espada, Caravaggio, se debía defender bastante bien, aunque era un tipo relativamente bajito, debía medir unos 65 aproximadamente, pero era de complexión muy fuerte. El caso es que debía ser muy hábil con la espada, le hirió, y eso provocó inmediatamente que fuese encerrado en los calabozos. Ahí le iban a volver a juzgar también, y otra vez iba a verse expuesto a un juicio que no sabíamos las repercusiones, y él, con algunos contactos que tenía en la isla, consiguió escapar del calabozo, y huyó de la isla de Malta. Huyó de la isla de Malta. ¿Y a dónde fue? Pues se refugió entonces en Sicilia, donde os he dicho antes que se encontró con su antiguo discípulo, Mario Miniti, que le acogió en su casa y le ayudó a instalarse en la isla. El 1 de diciembre, como recuerdo de su paso por la isla de Malta, el gran maestre de la orden le expulsó de la orden por faltas a la moral, y también le declaró persona non grata para que jamás volviese a aparecer por la isla. En Sicilia, donde se había instalado, pintó también cuadros muy importantes. Fijaros que está un poco mal conservado, un poco deteriorado en su conservación, pero si lo vemos en detalle, los rostros, el entierro de Santa Lucía es un cuadro magnífico. Y fijaros, como dato curioso, pintó también este cuadro tan bonito que es una natividad, una adoración de los pastores, aunque con un personaje religioso ahí que no encaja del todo. ¿Por qué os traigo este cuadro? Bueno, aparte por seguir con el relato biográfico que estamos haciendo, os lo traigo porque este cuadro estaba en una iglesia de Palermo, en el lugar para el que se pintó. Fue robado por la mafia en el año 1969, hace ya 60 años, casi 55 años, y al día de hoy todavía no ha aparecido. Se cree que debe estar todavía en el despacho de alguno de los capos de la mafia siciliana, no lo sabemos. Algunos dicen que lo destruyeron como una venganza, no se sabe qué ha sido de él. Era un cuadro también fantástico, de grandes dimensiones, y que, por desgracia para todos, pues está en paradero desconocido. Os traigo además este cuadro, pues que fijaros, este personaje de aquí, de la derecha, según lo estoy viendo yo, del cuadro, tiene muchas concomitancias con uno de los personajes que salen en el Ecce Homo que nos ha traído para esta exposición de hoy. Fijaros, lo traigo aquí en detalle, lo veis, un señor con una barba muy tupida, con los ojos un poco cecijuntos y eso. Se parece bastante al Poncio Pilato del cuadro del Ecce Homo, y es probable que pudiera ser el mismo modelo que lo usó para los dos cuadros. Caravaggio pasó 9 meses en Sicilia. En el verano de 1609, le faltaba ya muy poquito para morir, murió al año siguiente. En el verano de 1609 regresó a Nápoles. Ahí siguió bajo la protección de la familia Colonna, y ahí pintó sus últimos cuadros. El último de todos que conservamos es este, que es el martirio de Santa Úrsula, en el Palacio de Ceballos, en Estigliano, en una pequeña población al lado de Nápoles. Aquí en Nápoles sufrió un atentado que estuvo a punto de costarle la vida. Lo que os digo que le buscaban, había dejado muy buenos enemigos, por todas las ciudades donde pasó. Caravaggio dejó muy buenos enemigos, y ese atentado estuvo a punto de costarle la vida.
Al parecer le hirieron y además le dejaron la cara desfigurada. Él ya tenía un rostro bastante hosco, con unas cejas muy pobladas y, bueno, ya lo habéis visto en el dibujo de Octavio Leoni que os he enseñado antes. Y, bueno, pues eso le debió de hacer entrar en una fase de depresión y de angustia, y lo que hizo fue aumentar su desconfianza de todo el mundo. Prácticamente dejó de relacionarse. En julio de 1610 cogió un barco para Roma desde Nápoles, que le iba a llevar hasta Roma, aunque tenía que pasar a hacer un rodeo bastante grande por la península itálica, y tenía como objetivo reconciliarse con el Papa. Él ya había logrado su indulto, gracias a las influencias de la familia Colonna, había logrado su indulto respecto del homicidio, que es como hay que calificarlo técnicamente, el homicidio de la persona que mató en ese partido de tenis. Y se produjo entonces un oscuro incidente que no está del todo bien documentado, pero debió de pasar algo extraño. El barco hizo una escala en la ciudad de Porto Ercole, y ahí, en ese momento, desembarcaron los pasajeros del barco, y la Guardia Española, que era la que hacía funciones de vigilancia en ese territorio, detuvo a Caravaggio. Eso es lo que parece ser que sucedió. Le tuvieron retenido durante varias horas hasta saber que efectivamente se había producido el indulto del Papa respecto de ese crimen y que no tenía cuentas pendientes, y le soltaron. Caravaggio en ese momento estaba enfermo, había contraído unas fiebres, no sabe exactamente qué es lo que pasó. Salió corriendo de los calabozos donde estaba retenido al puerto para poder coger el barco, pero el barco ya había salido camino de Roma. En ese barco iban todas sus pertenencias, incluyendo muchos de los cuadros que había pintado para intentar agasajar al Papa y reconciliarse con todos los altos cargos de la curia romana. Caravaggio se quedó deambulando por la playa y no se volvió a saber de él. Jamás encontró su cadáver. Esto ocurrió, parece ser, el 17 de julio del año 1610. El 28 de julio, 11 días más tarde, un diario romano publicó la noticia de que Caravaggio había muerto. Pero nunca se encontró su cadáver. Nunca se volvió a saber de él. En el año 2010, fijaros, en el cementerio de Puerto Ercole, unos arqueólogos que estaban haciendo pruebas de análisis también con este objetivo, encontraron el cuerpo de una persona cuyos datos respondían a principios del siglo XVI, y cuyo ADN tenía una edad, el cadáver tenía una edad aproximada de entre 35 y 40 años cuando falleció, y tenía en su ADN rasgos muy característicos de Caravaggio, de la población de Caravaggio, del ADN que se ve en personas que viven en esa localidad y que conservan además ascendientes con el pintor, que son descendientes de su familia. Se cree que ese pintor, que ese cadáver puede que correspondiese, no está al 100% demostrado, pero es probable que ese cadáver sea el de nuestro pintor, que debió de morir al final. Con las pruebas que se hicieron al cadáver, parece ser que había contraído una infección por un estafilococo, y que al parecer era compatible eso con una herida de arma blanca por la que podía haber contraído esa infección que le llevó a la muerte. Yo supongo que también pues llegó un momento, hay muchas películas que se han hecho sobre estos últimos días de Caravaggio, algunas son tremendas, y nos muestran la imagen de una persona absolutamente desolada, deshecha, con 39 años había pasado una vida escabrosa, criminal, tremenda. O sea, no sabría cómo calificarlo. Probablemente era ya un anciano con 39 años que ya no tenía ninguna ilusión por la vida, nada más que ese objetivo de llegar a Roma y que le volviesen a respetar. Él sí tenía necesidad de que la gente valorase su arte. Él era un gran pintor, era uno de los mejores pintores, como he dicho, de la historia del arte, y eso probablemente era la única motivación que le llevó a emprender ese viaje y a intentar volver a la ciudad de Roma, que era la ciudad en la que él había pasado también los momentos probablemente más felices de su vida. Bueno, pues esa es una breve reseña biográfica de Caravaggio, y ahora ya nos vamos a meter, no sé qué tal vamos de tiempo.
Vale, vamos a meternos ya en el cuadro. Fijaros, os quiero decir, este cuadro, la verdad que ha quedado muy bonito. Cuando voy a retroceder un momento para atrás para que veáis cómo estaba, fijaros. Aquí está el cuadro tal como estaba en la sala de Ansorena, y aquí está el rostro de Jesús. No sé si lo podéis advertir, aquí tenía unos desconchones en esta parte de la cara del rostro. Este lado tenía unos desconchones de pintura, también le faltaba aquí un trozo. Luego, fijaros qué bonito ha quedado, ha salido todo el pelo en la restauración es magnífica, vamos, yo esto lo veo ahora y digo, ojo, qué maravilla, el trabajo de los restauradores, que son capaces de devolver a este cuadro toda la frescura que tenía cuando salió de los pinceles de Caravaggio. Es realmente excepcional. Miradlo, qué bonito, han salido todos los colores rojos del paño con el que cubre a Jesús el esbirro, ha salido la cara del esbirro, que luego la vamos a ver en detalle, de una manera mucho más nítida, y el cuadro ha recuperado todo su esplendor. Eso, desde luego, es absolutamente innegable. Estábamos aquí. Fijaros, para analizar esta pintura lo primero que tenemos que hacer es ver claro qué significa. No es la coronación de espinas. Cristo ya está coronado. Es un ecce homo. Ecce homo significa, he aquí el hombre. Para entenderlo, me vais a permitir, por favor, que acuda a los textos evangélicos para saber qué es lo que está representando el artista en este cuadro. Es la presentación de Jesús al pueblo. Cuando Poncio Pilatos, este personaje vil, falso, sin principios, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error, ¿os acordáis del credo de la misa campesina? Pues este personaje le presenta al pueblo y les dice, ¿qué hacemos con él? Fijaros, para eso nos vamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 23, a los versículos 2 a 25. Yo os los voy a dar lectura. Dice, entonces todos ellos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Comenzaron a acusarlo. Decían, hemos encontrado que éste subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos seguían insistiendo, este alborota al pueblo con lo que enseña por toda Judea, desde Galilea a este lugar. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó si él era Galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a este, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. También estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él. Lo vistieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió vuelta a Pilato. Es decir, ahí fue cuando le coronaron, le flagelaron, le ataron a la columna y le pusieron esta ropa con la que se está envolviendo el esbirro en el cuadro de Caravaggio. Pilato convocó entonces a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, ustedes me han presentado a este hombre como a un perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes y no le he hallado culpable de ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Se lo envié a Herodes y tampoco él lo ha hallado culpable. Por tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a castigarlo y después de esto lo dejaré libre. Y en cada fiesta, el que tenía que poner en cada fiesta, Pilato tenía que poner en libertad a un preso. Era una costumbre que sabéis que luego hemos repetido en muchas tradiciones populares aquí en España también. Pero toda la multitud gritaba al unísono, ¡fuera con este! ¡Dejarnos libre a Barrabás! Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo. Pero ellos seguían gritando, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez Pilatos les dijo, ¿pues qué crimen ha cometido este? Yo no he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. Voy a castigarlo y luego lo dejaré libre. Pero ellos seguían gritando e insistían en que Jesús fuera crucificado. Al final prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Puso en libertad a quien habían pedido, es decir, a Barrabás, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio, y puso a Jesús a disposición de ellos.
Luego continúa el Evangelio, como sabéis, pues con toda la pasión de Jesús. Esto es lo que tenemos aquí. Esta es la representación. ¿Y por qué pintó Caravaggio este cuadro? Fijaros, después de tanto tiempo sin saber de él, en estos 5 años hemos estado investigando y hemos llegado a descubrirlo, de modo que sabemos prácticamente todo acerca del cuadro. Es una maravilla lo que es la historia del arte, la historiografía, porque nos ha servido a base de ver en los archivos, de investigar en los inventarios y de analizar todos los datos que constan en todos los libros, incluyendo este. Este tiene una cita que solo es una frase, pero fue decisiva para saber que este cuadro estaba en España. Pietro Bellori dice en su cita, a ver si os lo localizo aquí en el libro, por encargo de los Massimi pintó un Ecce Homo que acabó siendo llevado a España. Eso era lo único que sabíamos. En la vida de los pintores, escultores y arquitectos sabíamos que para un poderoso cardenal de la curia romana, el cardenal Massimo Maximi, realizó Caravaggio este cuadro y al final acabó yendo a España. Ya no sabíamos más. Ahora ya prácticamente lo sabemos todo. Y eso es lo que os voy a contar a continuación. Cómo fue evolucionando la trazabilidad del cuadro hasta llegar a nuestros días. En el origen, lo acabamos de ver, el cardenal Massimo Maximi lo que hizo fue convocar un concurso. Fijaros, esta cosa que parece como tan moderna, pues se le ocurrió y lo puso en práctica ya en el año 1605. Y para ese concurso convocó a 3 de los más importantes pintores de Roma en ese momento. Esos 3 pintores eran Ludovico Cardi, conocido con el sobrenombre de Il Cigoli. Aquí está retratado por un discípulo suyo, Sigismondo Copacani. Domenico Crespi, Pasignano, le retrata a un pintor muy importante holandés afincado en Roma en esas fechas, que es Justus Sustermans. Y el tercero en discordia, pues es nuestro pintor favorito, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Les encargó que por separado pintasen la escena del Ecce Homo, y luego él valoraría cuál de los 3 cuadros era mejor y se quedaría con él y le daría el premio, que no sabemos en qué consiste. Bueno, por lo que nos ha llegado hasta nuestras noticias, precisamente a través de un sobrino del ganador del concurso, que fue Giambattista Cardi, fue su tío Ludovico quien se llevó el premio, y se lo llevó con este cuadro que os voy a enseñar a continuación. Este Ecce Homo, que se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia. Hombre, la verdad que vale, no es que sea feo, pero bueno, pues era lo que estaban acostumbrados a ver, por decirlo así, en la Roma de su tiempo. Un cuadro más idealizado, mucho menos naturalista que el de Caravaggio. Bueno, el gusto de la época. Ganó el concurso y el cuadro de Caravaggio quedó ya, pues eso, en la inopia. No se volvió a saber de él. Algunos autores, durante estos 375 años que el cuadro de Caravaggio ha estado desaparecido, pensaban que el Ecce Homo, a que hacía referencia Giovanni Pietro Bellori, era este otro cuadro que ha estado atribuido de siempre a Caravaggio. Pero no encajaba con el hecho de que hubiese viajado a España. Había contradicciones en ese suceso. ¿Por qué? Pues porque se conservan en Roma, se conservan, y en otras partes de Italia, se conservan copias de este cuadro del siglo XVIII. En esa época el cuadro tenía que estar en España. Entonces es anómalo que figurase que pudiese ser este Ecce Homo el original del pintor. Aparte de eso, la figura de Poncio Pilato no encaja para nada con los tipos de Caravaggio. Al final, fijaros, después de la aparición, este cuadro siempre se ha dado como original de Caravaggio, pero después de la aparición del cuadro de Madrid, muchos historiadores de arte son partidarios de descatalogarle, de quitarle la atribución a Caravaggio, y a mí me parece que no les falta del todo razón. No les falta del todo razón. Pasaron 25 años y
desde que se pintó, y ya hemos descubierto la primera referencia del cuadro en posesión de un coleccionista, y precisamente ya de un coleccionista español. Estamos hablando de Juan de Lezcano, que era secretario del virrey de Nápoles por aquel entonces, Juan Bautista de Toledo. Aparece en un inventario la descripción de un cuadro del Ecce Homo de Caravaggio, y casi estamos seguros que es el cuadro del que estamos hablando ahora. Sin embargo, la figura que fue clave, este coleccionista vivía en Italia, en Nápoles, y probablemente no se movió de ahí el resto de su vida. El coleccionista que tuvo una influencia decisiva para que este cuadro viajase a España fue este de aquí. Me estoy refiriendo a don García de Avellaneda y Haro, segundo conde de Castrillo. Nació en Écija, en Sevilla, en 1584, y murió en Madrid en 1670. El segundo conde de Castrillo fue un coleccionista muy importante y ocupó el cargo de virrey de Nápoles durante 6 años, de 1653 a 1659. Fijaros esas épocas, En esas épocas en España estaba reinando el que probablemente ha sido el coleccionista de arte más importante de toda la historia, nuestro rey Felipe IV. Felipe IV estaba construyendo para su descanso, debía estar muy cansado el pobre, el Palacio del Buen Retiro. El Palacio del Buen Retiro era una enorme construcción. La verdad que no es una construcción de unos materiales muy nobles, porque, bueno, pues apenas se han conservado, como sabéis, 2 restos de ese palacio gigante que cubría una superficie equivalente casi a todo lo que se oye el Parque del Retiro, aunque estaba más dirigida hacia abajo. Pero, bueno, ahora os hablo de ello. El rey Felipe IV era ávido de cuadros, encargaba a todos sus embajadores, a todas las personas poderosas, a todos los nobles de otros países y otras ciudades, que si querían agasajarle, que le regalasen obras de arte. Y la verdad que lo hicieron, lo hizo Rubens, que vino aquí y ya sabía lo que le gustaba al rey, sabía lo que tenía que hacer, y le traía cuadros. Vinieron pues el archiduque de Austria. Fijaros, por ejemplo, acaba de aparecer ahora una figura de la iglesia, de la fuente de las 4 ríos de Bernini, cuyos moldes se conservaban solo en el Palacio Real, se conservaban enteros originales de Bernini en bronce. En el Palacio Real acaba de aparecer una figura que ha sido recuperada para la Galería de las Colecciones Reales, una de las obras de Bernini, que fue un regalo también de archiduque austriaco al rey Felipe IV. Había que regalarle cuadros, estaba clarísimo. Y en esa labor, en la cual además se dejaba buena parte de sus dineros, por ejemplo, el segundo viaje que hizo Velázquez a Italia fue con el cometido específico. El rey no le quería dejar ir. El rey, pasaba todas las mañanas en el taller de Velázquez viéndole pintar cuadros. Estaba ávido de Velázquez, por decirlo así también, ¿no? Pero le dejó marchar con la única condición de que fuese a Italia y que le llevase el barco repleto de cuadros hasta arriba, y la verdad que Velázquez cumplió con su labor, con su labor, y le trajo obras de arte para rellenar un palacio. Bueno, eso es lo que hacía. Y este señor, el segundo conde de Castrillo, fue también otro de los comisionistas para procurar cuadros de valía en la ciudad de Nápoles, para rellenar el Palacio del Buen Retiro, aquí en Madrid. En el inventario de la investigadora doña Belén Bartolomé, en una publicación que localicé en el Boletín del Museo del Prado, en el tomo 15 del año 1994, esta investigadora descubrió que en el archivo del conde de Orgaz, que es el sucesor del título de conde de Castrillo, figuraba una reseña en la que se habla de el inventario de las alaxas que hay en la guardarropa del conde de Castrillo, mi señor, habiéndose reconocido en el mes de enero de 1657. En 1657 este cuadro ya había venido a España, aunque él hacía viajes, pero los transportaba, y él tenía sus posesiones y su casa aquí en España, y aparecen formando parte de ese conjunto del inventario 183 obras pictóricas de contenido muy dispar y también de muy diverso valor, aunque las atribuciones eran muy importantes. Os digo, había algún cuadro atribuido a Rafael, a Tiziano, a Tintoretto, a Guido Reni o incluso a Lucas Jordan. Entre esos 183 obras pictóricas figuraban 2 cuadros de Caravaggio. Uno de ellos
lo tenemos perfectamente localizado. Lo tenemos tenido siempre localizado porque siempre ha estado en las colecciones reales. Ahora es una de las joyas que se exhiben en la Galería de las Colecciones Reales, aquí en Madrid. Es Salomé con la cabeza del Bautista, seguro que lo conocéis. La primera de ellas figuraba en este inventario con el número 91. La degollación de San Juan con la mujer que recibe la cabeza del santo al verdugo y una vieja al lado de 6 palmos con marco negro de peral, es original de Caravaggio, así como lo escriben en castellano antiguo. Este es el cuadro que figura ahora, estaba en el Palacio Real de Madrid y ahora en las colecciones reales. Pero además de este cuadro, que era el número 91 del inventario, había un segundo cuadro más, el número 94, que tenía esta descripción, más otro cuadro de un Ecce Homo de 5 palmos con marco de ébano, con un soldado y Pilatos que le enseña al pueblo. Es el original de Micael Ángel Caravaggio. Esta es la obra de la que no volvimos a saber más. El tamaño que quedaba en el inventario encajaba con la descripción del inventario del virrey, con la descripción real del cuadro. Habla de 5 palmos, cinco palmos de alto, y con marco de ébano, es decir, que incluía en la medición lo que es el tamaño, el espacio que ocupaba el marco. Si partimos de que la unidad de medida local, el palmo napolitano, equivalía a 26,36 centímetros, eso arrojaría un total de 131 centímetros con 83 milímetros. Eso es equivalente a 21 centímetros más de lo que tiene el cuadro del Ecce Homo, que tenemos ahora con nosotros, pero si decimos que eso incluía el marco, pues entonces cuadra todo. 5 centímetros o 10 centímetros por abajo y otros 10 por arriba, y ya tenemos los 131 centímetros que se decían en el inventario que medía el cuadro. Hemos dicho que este cuadro tan solo permaneció 50 años en Italia. Y es curioso, porque hay que decir que, aunque permaneció tan escaso tiempo en Italia, dejó huella en los pintores italianos. Caravaggio, que ha sido probablemente el pintor más influyente de todo el barroco, con escuelas de caravallistas en Francia, seguidores de él, en España con José de Rivera especialmente, pero incluso Velázquez en su época sevillana es totalmente caravallista, en Flandes, en Holanda, donde está una escuela entera de caravallistas, que es la escuela de Utrecht. La escuela de Utrecht, en la ciudad de Utrecht, que eran pintores que viajaron por Roma, conocieron a Caravaggio y que luego volvieron a su ciudad de origen y siguieron esta tarea. Pero este pintor, Caravaggio, que es probablemente el más seguido de toda la historia del barroco, sin embargo, solo tuvo 2 discípulos directos. Uno, lo hemos mencionado ya, Mario Miniti, que fue además su ayudante, y el otro es un pintor muy misterioso que se llama Francesco Buoneri, que le llaman el Cecco de Caravaggio. Es el nombre por el que se conoce históricamente a este artista. Es un artista fantástico, de un nivel casi como el de su maestro, Caravaggio. Es un pintor fantástico, pero no tenemos muchos datos de él. Incluso no se sabe realmente si ese es su nombre verdadero, el de Francesco Buoneri. Lo que sí se sabe es que hay unas cuantas obras atribuidas que son de una calidad magnífica. Y lo que sí se sabe también es que posó para Caravaggio igual que Mario Miniti. Pero, fijaros, el naturalismo de Caravaggio hasta dónde lo llevaba hasta unos extremos que en esa época pues eran absolutamente, como os he dicho antes, escandalosos, y que reflejaban que no era solo una relación artística la que había de por medio, sino que probablemente pues había también una relación sentimental entre ellos, y de ahí también venían las acusaciones que se hacían a Caravaggio, porque este chico, Cecco de Caravaggio, el chico de Caravaggio, Cecco significa chico en italiano, cuando Caravaggio le pintó pues apenas tendría los 14 o 15 años. Mirad este cuadro tan magnífico, tan absolutamente moderno, con un desnudo frontal masculino, el amor victorioso le llaman. Realmente, si vemos su rostro es el de Francesco Buoneri, el Cecco de Caravaggio. Y no le pinta solo aquí, y no le pinta desnudo solo aquí. También en una representación de San Juan Bautista con un carnero, le vuelve a pintar en otro desnudo totalmente sensual, de una calidad magnífica y rompedora con lo que se hacía en la historia del arte. Vale, Miguel Ángel había pintado también algunos ignudis en la Capilla Sistina. Ya vino Daniele Volterra y el Braguetone a tapárselos por orden del Papa, porque le parecía que se había pasado 7 pueblos, con perdón de la expresión, pero
Pero esto era todavía más fuerte, aparte que no lo teníamos que se lo digan a los cardenales de ahora, no lo teníamos a 15 metros de altura, donde se diluye la vista y no se puede ver con claridad. Lo teníamos delante de nuestros ojos, un desnudo hiperrealista, de una calidad absolutamente fantástica y con un descaro. El niño está riendo, sonriente, igual que aquí, se está riendo del espectador de una manera brutal, tal como lo hace, ¿no? Bueno, estos son de los cuadros que escandalizaban en época de Caravaggio de Roma, ¿no? Estábamos hablando del otro discípulo directo que tuvo, que fue Mario Minetti, que la acogió en Sicilia cuando salió huyendo de Malta. Y ahí, fijaros, el motivo de traer a colación, Mario Minetti no fue tan gran artista como Checo de Caravaggio, fue un pintor bastante más discreto, pero la circunstancia de traerlo en esta relación fue que en relación con el Ecce Homo que estamos examinando, nos vamos a encontrar con este cuadro. Este cuadro, que se encuentra en la ciudad de Malta, es un Ecce Homo pintado por Mario Minetti. Realmente es que es muy parecido, lo veis, es muy parecido al Ecce Homo de Caravaggio. Lo tuvo que copiar directamente de él. No es una copia fidedigna, tiene variantes. Fijaros, el esbirro está un poco echado más para atrás y tiene un casco en la cabeza. En el Ecce Homo de Madrid tiene la cabeza descubierta. Y el Poncio Pilato, este es el esbirro, Poncio Pilato está ocupando una posición más alta. En el Ecce Homo de Madrid está aquí, en esta zona. Pero los rostros son parecidísimos, lo vamos a ver. Incluso existe otra segunda versión también de Mario Minetti que se encuentra en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Mirad, esta es la comparación del cuadro de Madrid con el cuadro de Malta. Es muy parecido, sobre todo los rostros. Estos dos rostros son prácticamente idénticos. Y en Jesús, aunque está en una posición la posición inversa, pues el rostro se parece mucho también. Os decía que hay también otra versión que se encuentra en la galería, en el Kunsthistorisches Museum de Viena, en el Museo Histórico de Viena, que os lo voy a enseñar ahora para que lo comparemos también con el cuadro. Mirad, el cuadro de Madrid y esta otra segunda versión. Aquí está el cuadro, la figura de Poncio Pilatos también es muy parecida. La figura de Cristo también difiere más la figura del esbirro, que aquí lleva este casco y está girado en dirección hacia Cristo. Pero mirad los personajes: Madrid, Malta y Viena. Sin duda es el mismo modelo, el que sirvió para los tres. Yo diría que podría ser una copia perfectamente. Y aquí el esbirro, que está detrás de Jesús en el cuadro de Madrid, en el cuadro de Malta, y en el cuadro de Viena. Vamos a ver la figura de Jesús. Jesús en el cuadro de Madrid, Jesús en el cuadro de Malta, que se parece bastante, o sea, los rasgos son muy parecidos, aunque está inverso, y el que menos se parece es este que tiene la cara más alargada del Museo de Viena. Bueno, os hablaba antes del Palacio del Buen Retiro, para seguir con la evolución. El conde de Castrillo regaló este cuadro a Felipe IV. O igual le pagó por él, no lo sabemos seguro. El caso es que este cuadro apareció en los inventarios del Palacio del Buen Retiro en Madrid. Fijaros, el Palacio del Buen Retiro, fijaros qué extensión cubría. Lo de atrás es parte del Parque del Retiro actual, ¿no? Pero fijaros el palacio qué dimensiones tenía tan inmensas. Aquí debía estar la iglesia de los Jerónimos, que ahora está unida, forma parte del Museo del Prado. Y de aquí solo conservamos, pues aquí en esta zona que está el Casón de Buen Retiro y esta zona, este ala del palacio. Yo creo que es esta, o no, igual es esta, yo creo que es esta, sí. Esta es el ala del palacio donde se encontraba el Salón de Reinos. El Salón de Reinos era el escenario que usó Felipe IV para ensalzar la gloria de la monarquía hispánica. Sabéis que en esa época justo coincidió, en el año 1625 fue un año glorioso para el ejército español. Bueno, fueron más batallas defensivas las que se ganaron que ofensivas, porque no ganamos territorios, pero conseguimos salvar Génova, conseguimos salvar Puerto Rico, conseguimos salvar Cádiz, que el ataque de los ingleses, todas esas escenas, y sobre todo la escena más importante, que es la rendición de Breda, que todos conocéis, pues el rey Felipe IV encargó a todos los pintores de la corte que realizasen escenas que tienen un tamaño aproximado al de los cuadros que tenemos aquí. Son un poco más grandes, ahora que lo veo, son bastante más grandes las escenas del Casón de Buen Retiro. Este
perdón, el casón no, el Palacio del Salón de Reinos, este ala que es en donde estaba, como os acordáis todos seguramente, el Museo del Ejército, lleva muchos años en obras, en reformas. Yo creo que son demasiados, pero esperemos que acaben pronto, porque se va a reproducir literalmente el Salón de Reinos y buena parte de los fondos del Museo del Prado van a volver a su emplazamiento original, para que podamos disfrutarlos todos. Se ha encargado al arquitecto Norman Foster, que es uno de los mejores arquitectos que hay en el mundo actualmente, que se encargue de las obras junto con un equipo español, para que acometa eso, y estoy convencido que va a ser el resultado magnífico, y espero que alguna vez lo podamos ver. Ahora lo han vuelto a retrasar hasta el 2027, la finalización de las obras, pero bueno, confiemos en que ya no se retrase más. Bueno, pues en este en este palacio es donde se encuentra inventariado el cuadro de Caravaggio, que después, no sabemos por qué, en el siglo XVIII, pues pasó a otro palacio que formaba parte del dominio de los reyes. Me estoy refiriendo, a ver si lo reconocéis, a la Quinta del Pardo, la Quinta del Duque de Arco, que está en medio del Pardo, de los jardines del Pardo, y que fue regalada por el duque a los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio, y desde entonces forma parte del patrimonio real, del patrimonio de la corona. En este palacio consta inventariado este zomo de Caravaggio, como le decían en el inventario del conde de Castrillo, y después de esto, igual fue también con el mismo objetivo, una vez que pasó a la corona real este palacio, pues lo iban a decorar. ¿Cómo lo decoraban? Pues tirando de obras de arte de otros edificios, ¿no? Pues puede ser que ese fuese el motivo por lo que lo desplazasen ahí. Lo cierto es que el siguiente propietario del cuadro es un personaje cuanto menos peculiar. Me estoy refiriendo a Manuel Godoy, el valido de Carlos IV, que yo creo que tenía más tratos con la reina María Luisa que con el propio rey, y que era un ávido coleccionista. A mí me recuerda, fijaros, era una persona que, curiosamente, nadie le conoce esta faceta, pero que llegó a reunir en su momento una colección de arte equiparable casi a la de los reyes. Amontonaba todo lo que veía por sus manos. A mí me recuerda a un personaje del siglo XX, William Randolph Hearst, el ciudadano Kane de la película de George Orwell. Me recuerda a este hombre, porque este hombre compraba todo. O sea, se llevaba los monasterios de España, de Italia, de Francia, piedra a piedra, los volvía a poner en sus territorios, creó un palacio con todos los artesonados traídos de España, y compraba cuadros como, pues, sin ningún criterio, porque realmente no era un experto coleccionista. Para Godoy el arte debía ser un símbolo del poder, ¿no? Y eso es lo que hizo. Ya estoy terminando, Manuel. Y esto es lo que hizo con el cuadro de Caravaggio. Se lo quedó. Claro, ¿qué pasó? Sabemos que Godoy no acabó muy bien. Cuando empezó la Guerra de la Independencia tuvo que salir huyendo. Vivió luego muchísimos años, murió en 1851, creo, en Francia. Seguro que pudo llegar a vivir bien también durante ese tiempo. Y la mayor parte de sus colecciones, las que se pudieron salvar, porque ahí hubo una rapiña brutal, que salieron cuadros para Francia, para Inglaterra, para todas partes, los que se pudieron salvar, la mayoría de ellos fueron a parar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando debiera haber sido entonces la propietaria actual de este cuadro. Eso es lo que debía de pasar. Pero, curiosamente, en el año 1823, de estas cosas, de estas tonterías que se suelen hacer o que se hacían por aquel entonces, hoy no se pudiera haber hecho eso, la Real Academia de San Fernando accedió a permutar, es decir, a hacer un cambio de la pintura del Ecce Homo por un cuadro de San Juan Bautista, del pintor español granadino Alonso Cano. Un gran pintor, sin duda. Fijaros el cuadro, lo he localizado en la Academia. Bueno, este es Godoy, lo conocéis todos, en el retrato que le hizo Goya, esta otra versión también. Esta es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá. Y este es el cuadro de Alonso Cano, un cuadro muy, muy bueno, eso no se puede negar. Yo no digo que esté mal, pero lo que sí está claro es que la Academia no hizo buen negocio con este cambio. Ahora lo podemos ver en la Academia, os lo recomiendo también si vais a ver el de El Cavaliere de Arpino, la Inmaculada Concepción, os aconsejo que lo veáis también, es un cuadro de grandes dimensiones y la verdad que es un cuadro estupendo, de Alonso Cano, no lo podemos negar, pero bueno, a mí me gusta más el Ecce Homo, que le voy a hacer. Bueno, ¿quién fue el beneficiario de ese trueque? Pues no fue otro que Evaristo Pérez de Castro y Colomera,
un político y diplomático español de finales del siglo XVIII y mitad del siglo XIX, que fue secretario de Estado, presidente del Consejo de Ministros en 1838 y caballero de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Una persona muy relevante de su tiempo. Este hombre lo conservó en su poder y lo dejó en herencia a su familia, y por sucesivas transmisiones acabó en el mes de abril del año 2021 en poder de los hermanos Diego, Mercedes y Antonio Pérez de Castro, que eran a su vez hijos de Antonio Pérez de Castro, que era el fundador de la Escuela de Diseño. Estos tres hermanos decidieron deshacerse de ese cuadro viejo y oscuro que había detrás de la puerta del salón. Probablemente yo creo que esos desconchones que tenía al lado de la nariz provienen de algún golpe que le debió dar la puerta cuando la abrían o cerraban estas personas. Y al deshacerse de ese cuadro oscuro y viejo, que ya no querían, se recuperó para la historia esta gran pintura. Os tengo que decir, os lo tengo que decir porque lo debo decir, que yo fui a Ansorena el día de... cuando vi ese catálogo intenté a ver, bueno, por si se podía, iluso de mí, intenté comprarla, y estaba dispuesto a dar un poquito más de esos 1.500 euros que pedían por ella, pero, bueno, ahora la verdad que os digo, si os digo la verdad, mira, este es Evaristo Pérez de Castro, pintado por Vicente López, el pintor de cámara de los Reyes, que da también muestra de la valía de este personaje importante. La verdad que ahora os digo, la única ilusión que tengo es que este cuadro acabe en el Museo del Prado. Es un cuadro que hace falta, además, para las colecciones del museo. El museo solo tiene un cuadro de Caravaggio, ese David con la cabeza de Goliat que hemos visto, que no es de sus obras maestras, es un cuadro muy bueno, pero no es de sus obras maestras. El cuadro de Caravaggio sí que lo es. Es el mejor cuadro sin duda que hay en España, bueno, igual comparable al de la Santa Catalina del Museo Thyssen que hemos visto también. En España se conserva también un San Jerónimo en el Museo de Montserrat, que es magnífico. ¿Y qué más tenemos? Tenemos en la Catedral de Toledo tenemos un San Juan Bautista, pero que lo han descatalogado ya porque se ve que es de un discípulo de Caravaggio, de Cavarocci. Es un cuadro magnífico, pero no es original de Caravaggio. Entonces, el lujo de poder contar con este cuadro, ojalá que ese mecenas que lo ha adquirido, que ha pagado 36 millones, se dice que en el mercado, si lo hubiesen dejado salir al mercado del arte internacional, este cuadro podría haberse vendido por 300 millones de euros, para que lo sepáis. Y es probable, han pagado 450 millones por el cuadro más caro de la historia, que es un cuadro, digamos, atribuido a Leonardo, porque no se ponen de acuerdo los historiadores si es de él o no. Es un cuadro que está tocadísimo, y se han pagado 450 millones de euros por un cuadro de Caravaggio tan importante como este, que ya está, lo acabamos de ver, está totalmente documentado, pues yo creo que no tiene escapatoria, o sea, que se podría haber pagado perfectamente esa suma, o vete tú a saber, no es cuestión de especular. Bueno, pues ya os cuento esta historia y ya que podamos que acabe en un buen sitio, a ver qué pasa cuando vuelva de Italia, a ver si lo vuelve a dejar depositado en el Museo del Prado y podemos ir disfrutando de él, los amantes del arte. Eso es lo que se trata. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues no sé ustedes, pero yo he aprendido una barbaridad. Aparte de que lo hemos pasado fenomenal. Muchas gracias, Iván, por tu charla, porque ha sido estupenda. Yo les dejo a ustedes que le pregunten cómo es posible que el Estado no lo haya adquirido. Eso ya se lo dejo a ustedes. Yo solamente una cosa que me he apuntado aquí a cuando hablabas de lo del 1625, el año glorioso de España y tal. Sí. Solo recordar que hace poco tuvimos aquí una charla sobre el sitio de San Salvador de Bahía, que también a través de ese gran cuadro estuvimos estudiándolo con detalle. O sea de Juan Bautista del Maino, esto es. Entonces, bueno, parece que hay aquí una serendipia, que se nos están juntando cuadros similares y los estamos viendo aquí, por lo menos que apuntan a ese año. Bueno, pues adelante con el turno de preguntas. Bueno, vamos a tratar de no alargarnos mucho porque ya se ha alargado bastante, pero era un pecado cortarlo esto. Así que adelante. Perdón, hay un caballero al fondo y enseguida a usted. Sí, adelante. Gracias, buenas tardes. Sobre todo agradecer a esta casa
la charla de este señor, que a mí me ha iluminado, y me ha recordado la importancia de la palabra genio, ¿no? Que creo que en este hombre es un paradigma, ¿no? Sí, desde luego. Le quería preguntar cuándo efectivamente se aprecia el valor de Caravaggio, porque por lo que veo ha estado mucho tiempo. Sí. O sea, vamos a ver si soy capaz de decirlo. Creo que los que eran pintores profesionales apreciaban su valor. Pero claro, el público en general pues no lo apreciaba. No. ¿Y cuándo realmente se ha apreciado? Porque los precios que usted ha dicho es que realmente hoy día ya sí que se aprecia. Muchas gracias. Desde luego. A ver, Caravaggio pasó por una etapa de apasionamiento en sus seguidores en vida. O sea, tenía una playa de seguidores. Él era, vamos... como un maestro al que todos respetaban en el mundo del arte, me refiero. Obviamente tratarle personalmente no debía ser un factor de riesgo bastante importante, ¿no? Porque debíamos tener unos cambios de humor, una persona muy irascible, como hemos visto, pero artísticamente es que era venerado, venerado es la palabra, y cambió el rumbo del arte. El arte no hubiera sido igual sin Caravaggio. En esa época... él era el mayor genio probablemente. ¿Qué ocurrió? Pues que luego los gustos cambiaron. ¿Por qué? Pues porque vinieron los grandes artistas del barroco con Rembrandt, con Rubens, con Velázquez, que también habían bebido de Caravaggio, pero que evolucionaron y que llevaron el arte por otros derroteros. Y en ese momento Caravaggio empezó a caer en el olvido y estuvo así durante mucho tiempo. Por eso accedió la Academia. Vamos, pregúntenle ahora a los académicos de San Fernando si estarían dispuestos a cambiar a Alonso Cano, bendito pintor, por Caravaggio, si tuviesen la oportunidad de recuperar ese cuadro. En el año 1823 Caravaggio prácticamente era un pintor pues del montón, por decirlo así. Bueno, eso pasaba con muchísimos artistas también. A principios del siglo XX, claro, empezó con las vanguardias. Yo también me recuerda también en comparación lo que hizo Caravaggio con el arte, me recuerda un poco en el barroco, me recuerda un poco a lo que hizo Picasso con las vanguardias. Es un pintor absolutamente rompedor porque cambia el rumbo de lo que hay hasta ese momento. Esas escenas de niños, porque casi son niños, adolescentes, desnudos, o esas imágenes de San Mateo que hemos visto ahí como un mendigo, un pordiosero. Claro, eso a Rivera, por ejemplo, le volvía loco. O sea, es que no hacía nada más que repetir. Yo creo que le retumbaba a Caravaggio en la cabeza y no hacía nada más que repetir esos modelos. O sea, eso cuajó y fue el no va más. Pero luego las cosas cambiaron y, bueno, es lógico, el arte evoluciona y cambia. Y en el siglo XX, al son de las vanguardias, empezó a valorarse. Lo mismo que se pasó con el Greco, por ejemplo, que era otro gran pintor olvidado, pues ocurrió con Caravaggio. Se empezó a ver que era un pintor de unas cualidades excepcionales, que era mucho mejor que Rivera. En esa época valía más un cuadro de Rivera que de Caravaggio, curiosamente. Ahora ya no, obviamente eso no ocurre. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que hemos hecho a lo largo de estos años últimos, yo creo que es apreciar el talento verdadero en la pintura. Hombre, yo no diría que Caravaggio es el mejor pintor de la historia del arte. A mí me gusta más Velázquez que Caravaggio, por poner un ejemplo. Pero tampoco le va muy atrás. Tampoco le va muy atrás. Y desde luego, en lo que es de pintor revolucionario, para mí Caravaggio es mucho más revolucionario que Velázquez y que Rembrandt y que Rubens también, aunque sean para mí mejores pintores que él. Pero él fue un auténtico transformador de la historia del arte y eso es lo que hemos visto a partir del siglo XX. Con la nueva historiografía se ha descubierto que ese pintor fue uno de los determinantes de la evolución de la historia del arte y por eso está tan valorado actualmente. Y también porque hay muy pocas obras suyas. De Rubens tenemos más de 1.200 cuadros autenticados y parte de ellos pintados en colaboración con discípulos, que podemos sumar muchísimos más. Pero de Caravaggio solo tenemos 70 originales. Y eso hace que un acontecimiento como este, que aparezca un cuadro nuevo, absolutamente perdido, pues haya sido un boom. Pues lo que ha pasado, os digo, lo que os he comentado, yo pienso ir a verla, a ver qué tal está. Se ha hecho hasta una película sobre este cuadro. Eso es una señal también de la relevancia, de la importancia que tiene. Tenemos otra pregunta por aquí. Preguntarle si tuvo hijos y si está localizado su tumba. No. No se le conocen, desde luego. Yo creo que él no era...
no era solo homosexual, yo creo que era bisexual. O sea, que se le sabe que tuvo relaciones con prostitutas en los bajos fondos y eso, pero no se le conoce ningún tipo de descendencia. Si los tuvo, no fueron reconocidos. Eso es clarísimo. Y en cuanto a su tumba, en el puerto de Hércole, en el cementerio de esa localidad, he comentado que se halló un cadáver que parece que reúne las características físicas y también de ADN del pintor, y es probable que sea él. Estaba ahí enterrado. Puede ser que sea él, pero tampoco al 100% es seguro. No se sabe qué pasó. ¿Alguna última pregunta? Por allí. Sí, una curiosidad. Todos sus cuadros y todas sus posiciones que fueron al barco, se supone que llegaron a Roma. Espera, a ver si le puedo dar el micro, sobre todo para el vídeo. Sí, por pura curiosidad, que todos sus cuadros y todas sus posiciones que llegaron a Roma se quedarían en Roma, claro. Sí, sí. Seguro que algún cardenal de estos que le estaba esperando vio llegar el barco y dijo, bueno, pues si no ha venido él, ya me las quedo yo. No se sabe, no se sabe qué pasó con esos cuadros, ni se sabe exactamente cuáles eran. Podría ser que viajase con él a Roma en ese último viaje que hizo y que no pudo llegar a su destino, podría ser, pero no se sabe qué pasó. De hecho, tenemos un espacio de 25 años, desde el concurso que convocó el cardenal Massimo Massimi hasta que lo tiene el primer coleccionista conocido, el secretario del virrey de Nápoles español, que en eso no sabemos ni cómo llegó hasta ahí ni de qué manera. Podría ser. Pero no se sabe qué no ocurrió. O sea, hasta tanto no hemos podido llegar. Es una historia muy novelesca, muy apasionante lo que tuvo que pasar ese último viaje de Caravaggio y cómo tuvo que morir ahí tristemente en una playa. Bueno, es un legendario ahí. Ya os digo que se han hecho películas sobre eso y la verdad que es muy triste ese final que tuvo. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, ya te digo yo, que he argumentado el Ministerio de Cultura para no comprar este cuadro. Pues que no hay presupuesto, como siempre, pero lo gastan en... yo qué sé, no quiero decir nada, prefiero no hablar, a mí me indigna, en pero fin. bueno, yo sé que es mucho dinero, 36 millones de euros son mucho dinero y mucha gente protestaría diciendo que se pueden emplear en cosas mejores. Puede ser que sí, por supuesto, pero como se emplean también en cosas peores, desde luego la cultura no es de las cosas peores en que se puede invertir. Hombre, sobre todo si pagando 36 millones se consigue un cuadro de un valor de más de 400 millones. Es que, sí, no, y no solo eso. Es pura economía, vamos. Iba a generar, esto hay que mirarlo también desde el punto de vista de la rentabilidad. Ese cuadro iba a generar turismo por sí solo. Gente que iba a viajar a Madrid solo para ver el cuadro de Caravaggio. Caravaggio tiene una legión de seguidores y todos los amantes del arte no iban a perder la ocasión de ver ese cuadro en el Museo del Prado. De hecho, lo han visto. Esa exposición ha sido una de las más vistas en el Museo del Prado el año pasado. Había que aprovechar además, porque es que no sabemos qué va a pasar con él. Bueno, en fin. Pues dicho lo cual, muchas gracias, Iván, por esta tarde tan estupenda y gracias a ustedes por venir. Y solo comentarles, antes de darle el diploma que acredita su paso por la Matritense, solamente comentarles que mañana celebramos el Día de Europa con una ponencia realmente especial, debates europeos en el 40 aniversario de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea. Vamos a tener primeras figuras sobre este tema, así que les animo a que vengan porque va a ser una celebración muy destacada. Así que muchas gracias a todos y un aplauso.